Seguro que la gran mayoría de vosotros habréis visto este efecto de estabilización bloqueada. Prácticamente todos lo hacen desde programas como DaVinci Resolve, Premiere Pro e incluso Filmora. ¿Pero podría hacerse en Kdenlive? Pues en este vídeo no solo os voy a mostrar que se puede hacer en Kdenlive, sino que además vais a ver lo sencillo que es. Así tendréis otro efecto más que aplicar a vuestros vídeos, añadiendo dinamismo y haciéndolos más creativos. La llamada estabilización bloqueada se trata de un efecto que lo que hace es estabilizar el objeto o zona que nosotros queremos y que se mueva al resto. Pero vamos a verlo. Nos vamos a nuestro editor y bajaré el clip que voy a procesar a la línea de tiempo. Como podréis ver, se trata de una chica haciendo footing, por lo que tiene un movimiento bastante acusado. Llevaremos el cabezal al inicio del clip y nos vamos a buscar un efecto llamado rastreo de movimiento. Si no lo encontráis, podéis en el buscador poner rastreo y enseguida os aparecerá. Llevamos este a nuestro clip. Os aparecerá un rectángulo de color rojo. Lo vamos a moldar a la posición y tamaño de la cabeza, ya que es la parte que queremos que quede inmóvil. El algoritmo, aunque tenemos diversas opciones y la verdad tampoco las he probado, sé de buena tinta que KCF, que viene por defecto, funciona suficientemente bien. El espacio de clave se refiere a cada cuánto marcará un fotograma clave. Si queremos un resultado más preciso, deberemos bajar la cantidad, pero nos creará más fotogramas. Sin embargo, dejando esa cantidad o superior, el movimiento será algo brusco. La forma del marco, el ancho y el color se refieren a ese rectángulo que marca la cabeza y que en el resultado final aparecerá. Si no queréis que aparezca, deberéis ponerle un ancho de 0 píxeles. Le pulsamos en Analizar y comienza el proceso de análisis y creación de keyframes. Una vez finalizado podéis ver todos los fotogramas que ha creado. Ahora vamos a este menú y en sus opciones escogemos la de copiar todos los fotogramas al portapapeles. Buscamos y aplicamos ahora el efecto transformación, que yo lo tengo aquí en preferidos y lo puedo aplicar directamente al contenedor de efectos del clip. Ahora es importante que, como al moverse el clip quedarán zonas negras alrededor de la imagen, le ampliemos un poco la escala. La bajaré también un poco para que no se nos pierda la cabeza. Nos vamos ahora al menú de interacción de fotogramas clave y en este caso le ponemos importar claves desde el portapapeles. Con ello se nos abre esta ventana con diferentes opciones de manejo de claves. Y como pone aquí, lo que vamos a importar son los datos pertenecientes al rectángulo. En la opción de mapear, vamos a seleccionar posición desplazada para que nos copie el movimiento que hace el rectángulo. Con estos deslizadores podríamos mover un poco el clip de vídeo horizontal o verticalmente. En la posición de abajo desactivaremos la limitación de 20 claves, ya que no queremos que se limite el movimiento. Le damos a aceptar y ya lo tenemos. Ahora comprobaremos si ha quedado bien. Como podéis ver, en algún punto se desplaza demasiado el clip, con lo que nos deja ver pequeñas zonas de negro. Lo he dejado a propósito para mostraros cómo se puede corregir esto. Podéis dejar el cabezal de reproducción al final del clip y con el icono de movernos a la clave anterior nos vamos moviendo hasta encontrar alguna donde se vean esas zonas en negro. Para corregirlo, iremos jugando con el valor de la escala. Por ejemplo, como es poca cosa, le aumento solo 2 puntos más, suficiente para que se cubra la zona negra. Clicamos para la siguiente clave y vemos que también tiene algo de negro, ahora algo mayor. Pues le aumentaré unos 3 puntos, si veo que es suficiente lo dejo así. Si aún se viese algo de negro, le aumento 1 o 2 puntos más. Normalmente se juega entre 3 a 12 puntos. Corrijo todo a cámara rápida para no aburriros. Una vez corregidos, veamos cómo ha quedado. Aunque puede quedar algún borde negro, podríamos volver a corregirlo. El objetivo era que comprendáis cómo se hace si tuvieseis la necesidad de cubrir esas zonas negras. Este sería el resultado final y, por supuesto, como os dije, sin el recuadro rojo, poniendo su grosor a 0. Como podéis ver, es un efecto interesante y dependiendo del vídeo donde se aplique puede ser espectacular.
Comentar si tenéis alguna duda o si os gustaría ver algún otro efecto. Compartid el vídeo y sobre todo suscribiros los que no lo hayáis hecho. Mientras os dejo por aquí otro interesante vídeo de este magnífico editor gratuito. Un saludo. Chao.